Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Continuando con este comentario, pequeño comentario que tenemos del libro de Hebreos, podemos ver que la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 5, ¿verdad? Que nos estaba diciendo acerca del sacerdocio, del sacerdocio levítico y del sacerdocio de Cristo, de un sacerdocio eterno, le estaba diciendo que era un sacerdocio según la orden de Melquisedec, y nos estaba diciendo acá la palabra de Dios que quien lo constituyó sacerdocio fue el Padre, fue Dios mismo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Así que, continuando con este capítulo, podemos ver que al final del capítulo nos está haciendo una exhortación a crecer, ¿no? Que muchos se habían quedado como niños inexpertos tomando leche, ¿no? Porque no habían podido todavía digerir y pasar, digamos, a un estudio más profundo de la salvación y eso acerca de Cristo Jesús. Y eso usted puede ver que repetidamente la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros. En 2 Pedro 3:18 nos dice, antes bien, a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de crecer en Él. Y ellos, debido a su forma de pensar antiguo testamentaria, eso les impedía a ello. Y en el capítulo 6 empieza y nos está dando una advertencia. Vea, ¿qué es lo que estaba pasando en esta iglesia? Habían personas que eran salvas, usted puede ver, y habían personas que habían escuchado el Evangelio, habían escuchado el nombre de Jesús, y todavía ellos estaban en sus mentes tratando de absorber eso, pero al mismo tiempo estar viendo y añorando regresar a esta religión del judaísmo. Por tanto, aquí en el capítulo 6 viene a dar una advertencia y tristemente podemos ver que hoy en día hay personas que quieren usar este capítulo para decir que la salvación se pierde. Y la verdad es que dice totalmente lo contrario. Esto nos está advirtiendo que tenemos una salvación segura en nuestro Señor Jesucristo, una salvación eterna. La salvación no se pierde. Pero yo creo que deberíamos de poner atención cómo es que esto empieza y nos va a explicar, porque la palabra de Dios se explica a ella sola y debemos tener muy en cuenta el contexto de todo lo que estamos estudiando. Acuérdese que esta es una carta y hay que leerla toda para poder entenderla muy bien. Vea cómo empieza el 6. Dice así, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bien interesante, cuando nosotros leemos aquí podemos decir, bueno, este está hablando de doctrinas cristianas, pero podemos ver que también está hablando de fundamentos doctrinales de la ley. Si usted puede ver aquí en Hechos capítulo 24, cuando Pablo está presentando su defensa ante Félix, él está explicando, y vea aquí en Hechos 24, en el capítulo 24, versículo 14, Pablo dice, pero esto te confieso, según el camino que ellos llaman herejía. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Y usted puede ver que eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Aquí en el capítulo 6 de Hebreos, de la doctrina del bautismo, la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, y nosotros podemos hablar acerca de la imposición de las manos, si usted puede leer ahí en Levítico 16:24,
cuando el sacerdote estaba dando en ese día de la expiación de los pecados, hacía su sacrificio, derramaba esta sangre, pero después tomaba un macho cabrillo en el cual el sacerdote imponía sus manos y luego lo llevaba afuera de la ciudad y lo alejaba. La imposición de las manos era, esto quería decir que ponían todos los pecados del pueblo en este animal para que estos pecados se alejaban. Y usted puede ver, estas eran obras, como la palabra de Dios nos dice, todo esto apuntaba a Cristo Jesús, ¿no? Lo que nos está diciendo es que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto estaba apuntando a que Él era el Cordero de Dios que iba a ser inmolado, sacrificado, iba a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero vea, bien interesante que dice, no echando otra vez el fundamento. Estas personas estaban, ¿no?, en la iglesia, pero querían volver a echar ese fundamento de obras muertas de la ley. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca del fundamento? Vea, lo que nos dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estuvimos hablando que la ley y los profetas testificaban del Mesías que iba a venir. Y vea, los apóstoles, está hablando de el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y su resurrección. Ellos están poniendo el fundamento del evangelio de Dios. Vea, en 1 Corintios 13:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es que Jesucristo. Y ellos se querían regresar a poner un fundamento de obras muertas. Tristemente nosotros podemos ver que hoy en día muchas personas están, al igual que ellos, en esta religión en la cual ellos leen parte de la palabra de Dios, pero se van siempre a esta religión de obras muertas, tratando de ganar algo que es imposible que ellos puedan ganar, ¿no? Vean lo que dice la palabra de Dios para nosotros, nos está diciendo aquí, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es a través de la fe, no es por las obras, ¿no? Bien interesante aquí que en Romanos 9 nos está hablando acerca del pueblo de Israel y está hablando de los gentiles. Vea, ¿qué dice aquí en el 9:30? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Acuérdense, una de las cosas que vamos a hablar más adelante acerca del nuevo pacto, y usted puede ver que la ley fue dada a los judíos, no a los gentiles. Por eso los gentiles no iban tras la justicia, pero debido a que se les predicó el evangelio y recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, ellos alcanzaron la justicia que es por la fe. Pero vea qué dice el 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras de ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo Jesús. Y volvemos al estudio. No se puede poner otro fundamento. Y ellos estaban queriendo regresar a poner otra vez ese fundamento de obras muertas que no les iba a llevar nada. Teniendo esto en contexto, podemos seguir acerca de nuestro estudio, ¿no? Porque dice el 3, perdón, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, bien interesante, que fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vea,
aquí es donde está la parte que muchos dicen, hey, vea, la salvación se pierde, está hablando los cristianos. Pero tomamos en cuenta el antecedente que lo que acabamos de leer. Ellos querían poner otro fundamento, porque es imposible que ellos fueron que iluminados, ¿no? Y hechos partícipes del Espíritu recibieron, le escucharon la palabra de Dios y vieron que en esa iglesia personas que habían sido salvas, ¿no? E incluso usted puede ver que le está hablando a los judíos, les está diciendo, ustedes vieron cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, cómo Él sanó personas, levantó a los muertos, a todos. Ustedes fueron participantes del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo obró a través de tanto milagro, ¿no? Y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero recayeron otra vez, volvieron otra vez. ¿Y qué es lo que va a pasar? Jesucristo solo murió una vez y ya no va a morir más. Y ellos están dejando la única oportunidad por lo cual pueden ser salvos, como hoy en día. Se le predica a la gente el evangelio y la gente dice, no, yo prefiero mi X religión, no quiero decir nombres para no ofender a nadie, pero la verdad es que solo en Cristo Jesús se encuentra la salvación. Vea, otra forma de explicarlo sería, ¿ha ido usted alguna vez a esas tiendas donde están presentando un producto y tienen unos bocadillos ahí y a usted le da un bocadillo y si a usted le gusta, usted compra ese producto? Lo mismo, ¿sí? Hay muchas personas que se les da ese bocadillo y van a agarrar el producto y lo van a pagar. Y muchas personas prueban ese bocadillo y dicen, eso no es para mí, y eso es lo que estaba pasando. Estas personas escucharon el evangelio, vieron cómo Dios obraba a través y en la vida de otras personas y dijeron, no, esto de Cristo Jesús no es para mí, yo me regreso a mi religión. Otra forma de explicarlo, una forma simple, es que yo no puedo regresar a un lugar donde nunca he estado, ¿verdad? Ellos nunca se repitieron, ellos nunca tuvieron fe en Cristo Jesús. Y vea, la palabra de Dios se explica ella sola. Y aquí viene a explicárselo en el 7. Está hablando, vea, porque la tierra que bebe la lluvia, vea, bebe, absorbe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es de ser quemada. Está hablando, la lluvia es el evangelio de Dios, que la reciben las personas y dan eso. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esa que produce espinos y abrojos no recibió la palabra de Dios, no recibió el evangelio de Dios. En Lucas 8:14, vea, en Lucas 8:14 nos está hablando del sembrador, ¿no? Nos está hablando de esa semilla que cayó en estas tierras, ¿no? En unas cayó en una tierra que había piedras, en otras que cayó en otra que había espinos. Y usted puede ver, por ejemplo, qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en todo eso. Lucas 8:14. Vea lo que la palabra de Dios nos está diciendo en Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó, está hablando de la semilla del evangelio de Dios, en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto reciben la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vea, la palabra de Dios nos está explicando ella misma y nos está diciendo aquí en el libro de Hebreos acerca de esta salvación, esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Pero yo quiero que usted vea también cómo
cómo el capítulo sigue avanzando. Nos explicó de estas personas, ¿no? Que vieron y todo, y participaron, pero que renunciaron. Y luego nos explica con la lluvia, que la lluvia, la tierra que viene y acepta la lluvia, da, como se llama, frutos, y el que no da espinos y abrojo y está próxima a ser quemada. Yo creo que vea el 4 y yo creo que usted lo subraye porque aquí nos está hablando de dos personas. ¿Por qué yo digo eso? Porque vea cómo empieza el 9. Pero en cuanto a vosotros, hoy le va a hablar a otro grupo. Sí, le habló a este grupo que probaron y dijeron, yo no quiero, pero ahorita le va a hablar a este grupo que probaron y dijeron, yo quiero esta bendición. Y vea, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen, ¿qué? A la salvación, aunque hablamos así. Así que usted puede ver que este versículo en estos capítulos nos está diciendo que la salvación está segura. Vea, y nos empieza a decir, y luego nos empieza a decir cómo es que esta salvación está segura. Ve el 13, porque cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Usted puede ver una de las cosas que usted puede ver en Génesis 22, 16 y 17. Si usted vaya, usted puede ver que Dios hace un juramento. Él jura y Dios no es hombre para arrepentirse, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó que la promesa. Vea, todo lo que Abraham tuvo que hacer es esperar con paciencia. ¿Por qué? Porque él depositó fe en la palabra de Dios y Dios cumplió. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Así que usted puede ver que el que juró fue Dios. Él dio la promesa, por lo cual nos está diciendo, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué? Juramento. Sí, Dios no cambia y Él determinó que todo aquel que cree en Cristo Jesús será salvo y eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él dio la promesa y la inmutabilidad de su consejo. Él interpuso juramento para que por dos cosas que inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Dios juró. Usted puede ver aquí en el pacto del Antiguo Testamento, usted puede ver, allí Dios dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. El pueblo dijo, sí, sí, varias veces lo dijeron. ¿Y qué fue lo que falló? Usted puede ver que después cuando Moisés va a traerle la ley, ellos están adorando y estaban cayendo. Aquí usted puede ver que ¿quién es el que jura? Es Dios. El hombre está fuera de todo el contexto aquí. No es el hombre el que dice, es Dios el que jura. Por eso tenemos una salvación que segura. Yo espero que usted esté firme, ¿no? Y si usted no lo está y todavía está observando una religión de obras muertas, usted puede ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Si usted ha escuchado el Evangelio, que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, que Él derramó esa sangre preciosa y Él fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos y todo el que en Él crea va a resucitar en ese día, usted ha escuchado el Evangelio de Dios y está en usted. Si usted va a ser como estas personas que probaron, ¿no? Pero rechazaron, lo siento mucho, pero vea usted lo que está diciendo. O va a ser lo del versículo 9, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a
la salvación. Usted tiene una salvación segura porque Dios fue el que juró, ¿no? Y este es un ancla que tiene que segura nuestra salvación porque Dios fue el que lo confirmó. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos o nos escuchamos el próximo domingo, si Dios quiere, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.